El contenido de hoy incluye algunos detalles íntimos, así que les pedimos que lo consideren antes de escuchar. Muchas gracias por apoyar siempre al canal. No olviden dejar un like, suscribirse para no perderse ninguna historia y comentar abajo lo que piensan o lo que les gustaría que mejoráramos. Ahora, empecemos a disfrutar de esta interesante historia. Soy Jessica Antonia, una mujer que ha llegado a los 60 años con las huellas imborrables del tiempo y de la vida. Perdí a mi esposo cuando cumplí 40, un golpe devastador que nunca pensé que superaría. Desde entonces, he vivido sola en una pequeña casa en un tranquilo pueblo del centro de México, donde el viento que sopla entre los campos de maíz al atardecer se convirtió en mi único compañero. 20 años han pasado y aprendí a aceptar la soledad. Cada mañana, mientras preparo café, miro por la ventana y me digo a mí misma: la vida tiene cosas que no se pueden forzar, pero en mi corazón siempre guardé una pequeña esperanza, la creencia de que en algún lugar aún podría haber un milagro esperándome. Un día como cualquier otro, decidí visitar la feria de primavera del pueblo. La feria era un lugar donde todos se reunían, desde los agricultores que vendían sus productos frescos hasta los artesanos que mostraban sus creaciones únicas. Solía ir allí para comprar algunas cosas pequeñas o simplemente para disfrutar de la energía vibrante de la comunidad. Y fue allí donde la conocí. María, una viuda de 42 años, estaba de pie junto a un puesto de libros usados. Su figura delgada, su cabello largo recogido hacia atrás y sus ojos profundos llenos de tristeza me dejaron sin palabras. Cuando María se giró, nuestras miradas se encontraron en un instante fugaz pero lleno de significado. Una sensación extraña surgió dentro de mí, una mezcla de lo desconocido y lo familiar, como si ya la hubiera conocido hace mucho tiempo. No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué. Los libros usados tienen algo especial, ¿verdad?, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. María sonrió ligeramente, una sonrisa tímida, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Empezamos a conversar desde los libros en el estante hasta las historias cotidianas de la vida. María me contó que acababa de mudarse al pueblo después de perder a su esposo hacía 2 años. En su voz percibí el dolor, pero también un pequeño atisbo de esperanza, algo que me recordaba a mí misma en el pasado. No sé exactamente qué me llevó a invitarla a tomar un café ese día. Tal vez fue la empatía, tal vez la dulzura en su mirada, o quizás algo más profundo que ni siquiera yo entendía en ese momento. Solo sabía que desde ese momento había comenzado un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo que nunca imaginé escribir a esta edad. Elegimos un pequeño café en una esquina de la plaza central, donde las flores de papel brillaban bajo el sol de la tarde. El ambiente era tranquilo, solo se escuchaba la suave música de bolero saliendo de un viejo altavoz y el murmullo discreto de algunos clientes. Pedí un café negro como siempre, mientras que María eligió té de manzanilla, una elección que reflejaba su delicadeza. Al principio, la conversación fue ligera, solo preguntas típicas entre 2 desconocidas que intentaban conocerse. María me contó que había vivido en Guadalajara, donde ella y su esposo tenían una pequeña tienda de cerámica. Esos años eran toda mi vida, dijo, con la mirada perdida en el horizonte. Pero todo cambió demasiado rápido cuando él se fue. Entendí ese sentimiento. Perder a alguien a quien amas profundamente deja un vacío imposible de llenar. No intenté ofrecer palabras de consuelo vacías, porque sabía que no tendrían sentido. En cambio, compartí mi historia,
cómo había aprendido a sobrevivir después de perder a mi esposo. El tiempo no cura realmente, dije, pero nos enseña a vivir con el dolor. María asintió, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Quizás por eso dejé Guadalajara, dijo. Quería empezar de nuevo en un lugar donde todo no estuviera ligado a los recuerdos del pasado. Desde ese momento nuestra conversación se volvió más abierta. Descubrí que María tenía un alma sensible y profunda. Amaba la naturaleza, leía libros de filosofía y tenía una pasión especial por el arte. Cuando me habló de las piezas de cerámica que había creado, sus ojos brillaban, como si pequeños rayos de luz atravesaran la niebla de su tristeza. ¿Qué piensas de este pueblo?, le pregunté mientras salíamos del café y caminábamos por la plaza. Creo que es hermoso a su manera, respondió. Quizás un poco lento, pero eso es justo lo que necesito ahora. Sonreí. La lentitud es algo que muchas personas como nosotras a veces no saben apreciar, pero creo que si le das una oportunidad, este pueblo puede convertirse en un lugar maravilloso para empezar de nuevo. Seguimos caminando, hablando de cosas pequeñas, los gorriones posados en los tejados, los murales llenos de color que decoraban las paredes de la plaza. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, hasta que María miró el reloj y se dio cuenta de que era hora de irse. Esta noche ha sido maravillosa, dijo ella mientras estábamos en la encrucijada donde nuestros caminos se separaban. También lo creo, respondí, tratando de ocultar un poco de melancolía. Si quieres, mañana puedo llevarte a visitar algunos lugares interesantes del pueblo. María dudó un momento, pero luego sonrió y asintió. Me encantaría ir contigo. Comenzamos a pasar más tiempo juntas. Por las mañanas paseábamos por el mercado, por las tardes nos sentábamos en un banco del parque y en ocasiones compartíamos largas conversaciones bajo la luz cálida de un café. Me di cuenta de que detrás de la apariencia delicada de María había una persona fuerte. Tenía opiniones independientes y una determinación que no esperaba. Sin embargo, esa misma fortaleza la hacía mantener cierta distancia, como si temiera que permitir que alguien se acercara demasiado pudiera herirla. Respeté su espacio, pero no podía negar que deseaba derribar ese muro. Sentí que volvía a vivir, como si un árbol seco y marchito volviera a ser regado con agua fresca. Esa chispa que creía haber perdido hace mucho regresó, más fuerte y poderosa que nunca. Una tarde, mientras estábamos sentadas bajo un ciprés en el parque, miré a María y le pregunté: ¿alguna vez has pensado que, a nuestra edad, aún podríamos comenzar una nueva relación? La pregunta la tomó por sorpresa. Guardó silencio por un largo rato, como si estuviera sopesando muchas cosas. Finalmente dijo: no lo sé, me da miedo. Miedo de que me lastimen y también de lastimar a alguien más. Lo entiendo, respondí con una voz suave. Pero a veces, abrir el corazón no solo es para recibir amor, sino para permitirnos vivir plenamente. María me miró, sus ojos llenos de contradicción, pero por primera vez vi un destello de esperanza en ellos. Ese día, decidimos asistir a una exposición de arte en un pequeño pueblo cercano. La exposición se extendió hasta altas horas de la noche, con pinturas vibrantes y piezas de cerámica que fascinaron a María. No podía apartar la vista de la forma en que María observaba cada obra, sus ojos brillando como los de una niña que acaba de descubrir algo mágico. Cuando salimos de la exposición, una lluvia repentina comenzó a caer con fuerza. Las gotas torrenciales nos impedían regresar a casa de inmediato. Coloqué mi chaqueta sobre la cabeza de María, tratando de guiarla a través de las calles vacías,
pero la lluvia no daba señales de cesar. «No podemos seguir así», dije, mi voz temblorosa por el frío. «Hay un pequeño hotel aquí cerca. ¿Qué te parece si pasamos la noche allí?» María vaciló por un instante, pero la lluvia parecía forzarla a tomar una decisión. «Está bien, creo que no hay otra opción», respondió, con los labios ligeramente temblorosos por el frío. Entramos al vestíbulo del hotel, con el cabello empapado y la ropa pegada al cuerpo. El recepcionista nos miró con empatía y rápidamente nos entregó las llaves de una pequeña habitación doble en el segundo piso. Cuando la puerta de la habitación se cerró, dejé escapar un suspiro de alivio, con una ligera sonrisa en mi rostro. «Al menos estamos a salvo de la lluvia», dije, colgando mi chaqueta mojada en un perchero. «Déjame prepararte un té, pareces estar congelada». María se sentó en una silla junto a la ventana, mirando la lluvia borrosa afuera. «Gracias, Jessica», dijo con una voz suave pero sincera. «Si no fuera por ti, probablemente estaría temblando bajo la lluvia toda la noche». La habitación del hotel era pequeña pero acogedora, con una luz amarilla suave que iluminaba las paredes y creaba un ambiente íntimo. Afuera, el sonido de la lluvia golpeando el techo era como una melodía tranquila que se mezclaba con la quietud de la noche. Coloqué 2 tazas de té caliente sobre la mesa y luego me volví para mirar a María, quien todavía estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el paisaje lluvioso. «¿Te gusta la lluvia, verdad?», pregunté suavemente, mi voz rompiendo el silencio. María se giró hacia mí. Sus ojos profundos parecían contener una historia larga y compleja. «La lluvia me hace recordar los días de mi juventud, cuando todo era más sencillo», respondió, con los labios apretados como si intentara contener algo más. Me acerqué y coloqué una taza de té en sus manos, tocando suavemente sus manos frías. «Esos días pueden haber pasado, pero aún tienes un largo camino por delante», dije, mi voz firme pero cálida. «Y no tienes que recorrerlo sola». María me miró y sus ojos parecieron iluminarse por un breve momento. Luego bajó la cabeza y sonrió ligeramente. «Siempre sabes cómo hacerme sentir tranquila». Me senté junto a ella y la distancia entre nosotras parecía desvanecerse. En ese instante, todas las barreras, los dolores y las dudas que María había guardado en su corazón comenzaron a disolverse. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese momento, sin necesidad de palabras, ambas entendimos que estábamos redescubriendo algo que habíamos perdido hace mucho tiempo. Jessica levantó suavemente la mano y acarició la mejilla de María. «¿Sabes que tus ojos me cautivaron desde la primera vez que te vi?», susurró, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia afuera. María tembló ligeramente, pero no por el frío. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Jessica se inclinó y sus labios tocaron los suyos. Ese beso no fue apresurado ni audaz, sino suave y delicado, como una afirmación silenciosa. Era un beso de descubrimiento, de emociones que habían estado enterradas durante años y que ahora volvían a la vida. María respondió al beso, sus labios temblaban pero estaban llenos de deseo. Sus manos descansaron en los hombros de Jessica, sintiendo el calor de la mujer frente a ella, una sensación que pensó que nunca volvería a experimentar. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera rompiendo los muros que había construido para protegerse del dolor. Cuando ambas se separaron, María abrió los ojos, sus mejillas estaban enrojecidas y su mirada brillaba. «Ha pasado tanto tiempo desde que me sentí así», murmuró con una voz ronca. «Pensé que esa parte de mí se había perdido para siempre». Jessica sonrió, su mirada llena de ternura.
nunca la perdiste. Solo estaba esperando a alguien que la despertara. Ambas se sentaron juntas, sus manos entrelazadas en silencio, sintiendo una conexión que no necesitaba palabras. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa pequeña habitación, todo estaba lleno de calidez y paz. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, cayendo suavemente sobre el rostro de María. Ella se movió ligeramente, sintiendo la familiaridad del calor del edredón que la envolvía, disipando los fríos de tantos años. Pero no era solo el edredón lo que le daba esa sensación de calidez, eran los brazos de Jessica, que todavía la sostenían con suavidad desde atrás. María abrió los ojos y su corazón se llenó de una paz que pensó que había perdido para siempre. La noche anterior, ambas habían compartido no solo besos y caricias tiernas, sino también las partes más profundas de sus almas, marcadas por las heridas del pasado. Jessica le había dicho: el amor nunca desaparece. Solo espera a que tengamos el valor suficiente para aceptarlo. Y María había creído en ello. Se giró para mirar a Jessica, que todavía dormía. Por primera vez en tantos años, María no se sentía sola. ¿Cómo pude temer tanto al amor?, se preguntó. ¿Cómo no me di cuenta de que ella había hecho que mi corazón volviera a latir? Jessica se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron lentamente y encontraron la mirada de María. Sonrió, y esa sonrisa traía consigo una ternura infinita y una sensación de seguridad. «Buenos días», murmuró Jessica, su voz cálida y llena de amor. «Buenos días», respondió María, con un ligero rubor en sus mejillas. «¿Sabes? Pensé que nunca volvería a sentir esto». Jessica sonrió y acarició suavemente el cabello de María. «Yo también lo creí, pero a veces tenemos que pasar por un viaje largo y doloroso para encontrarnos a nosotras mismas y a alguien en quien podamos volver a confiar». María no respondió. Simplemente tomó la mano de Jessica, sintiendo el calor de la mujer frente a ella. La noche anterior, ambas habían sido como dos diminutos granos de arena en el vasto río del tiempo, encontrándose por casualidad y uniéndose como uno solo. No hubo prisa, no hubo impulsos, solo una conexión llena de significado, algo que ambas pensaron que nunca volverían a tener. «Ya no tengo miedo», dijo María, con una voz suave pero decidida. «He tenido miedo durante tanto tiempo, miedo de abrirme, miedo de que me lastimen, pero ahora creo que si hay alguien por quien vale la pena ser valiente, esa persona eres tú». Jessica no dijo nada, solo apretó la mano de María con más fuerza como para proteger esas palabras, atesorándolas como un preciado regalo. «Prometo no herirte», respondió Jessica, sus ojos brillando con una sinceridad absoluta. «El amor no es algo que podamos prometer que será perfecto, pero puedo prometerte que siempre haré mi mejor esfuerzo, cada día, para hacerte feliz». Ambas permanecieron acostadas así, sin necesidad de decir más palabras. El canto de los pájaros se escuchaba fuera de la ventana, y la luz de la mañana llenaba toda la habitación, como si marcara un nuevo comienzo para ambas. La noche anterior no había sido solo un encuentro físico, había sido la unión de dos almas heridas que encontraron el coraje para amar y vivir plenamente una vez más. En esa pequeña habitación, dos personas se habían encontrado, no solo por amor, sino porque habían vuelto a encontrarse a sí mismas. Parecíamos dos amigas cercanas a los ojos de quienes nos rodeaban. María siempre mantenía cierta distancia cuando había otras personas. No decía nada, pero entendía su cautela. «¿Crees que lo saben?», me preguntó una vez con un tono de duda y sus ojos llenos de temor. «María, no estamos haciendo nada malo», respondí tratando de parecer fuerte, pero no podía negar que
Cada vez que escuchaba los murmullos de los transeúntes, sentía una ligera inquietud. Los rumores comenzaron a extenderse en este pequeño pueblo donde todos se conocían y ningún secreto podía mantenerse oculto por mucho tiempo. ¿No crees que María pasa mucho tiempo con Jessica? ¿Qué tipo de relación tendrán?, susurraba una mujer a su amiga en un café, pero no se detuvo allí. Comentarios más maliciosos empezaron a surgir. A esta edad y todavía enamorándose, ¡qué vergüenza! Es casi 20 años mayor que María. ¿Qué puede ser tan atractivo? María escuchó algunos de estos comentarios mientras caminaba por el mercado. Sabía que, aunque no decía nada, esas palabras la herían profundamente, como pequeñas agujas clavándose en su corazón. Una vez, mientras regresábamos del parque, se detuvo y me miró con ojos llenos de preocupación. ¿Crees que nos estamos equivocando?, preguntó con una voz suave, como temiendo que la pregunta pudiera romper algo entre nosotras. Me giré hacia ella, tomé su mano y dije: ¿equivocarnos? Amarte nunca será un error, María, dije, esforzándome por mantener la calma. Las personas que dicen eso son las que no entienden que el amor no tiene límites de edad ni de circunstancias, pero en mi corazón sabía que no sería algo fácil de resolver. Las palabras externas tienen un poder terrible y solo podía esperar que nuestro amor fuera lo suficientemente fuerte como para superarlo. María empezó a distanciarse un poco más. Ya no aceptaba mis invitaciones con la misma facilidad. Cuando nos veíamos, su sonrisa seguía siendo dulce, pero podía ver el cansancio en sus ojos. Una tarde, cuando llamé a su puerta, María salió, pero no abrió completamente como solía hacerlo. Jessica, dijo con una voz baja y dudosa, creo que deberíamos tomarnos un tiempo separadas. Mi corazón se apretó. ¿Por qué?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Necesito tiempo para pensar, respondió. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero que me lastimen las cosas que la gente dice. No la culpé. Entendía su miedo, porque yo misma lo había sentido antes. Pero también sabía que, si dejaba que María se alejara sin hacer nada, nuestro amor nunca tendría una oportunidad de triunfar. Decidí que no me rendiría fácilmente. No podía dejar que los rumores destruyeran lo que sabía que era correcto. Nuestro amor no era algo que los demás pudieran entender y tampoco necesitaba que lo entendieran. Al día siguiente fui a buscar a María. No toqué la puerta. Simplemente me quedé esperando en el patio. Cuando ella me vio, sus ojos mostraron una ligera sorpresa. No puedes esconderte para siempre, María, le dije con una voz suave pero firme. El amor no siempre es fácil, pero vale la pena, tú lo sabes. María me miró, sus ojos llenos de emociones. No dijo nada, pero sabía que estaba luchando consigo misma. No tienes que enfrentarlo sola, le dije, acercándome y tomando su mano. Podemos superarlo juntas. Solo tienes que confiar en nosotras. No solté su mano, y mis ojos se encontraron con los suyos, que reflejaban miedo y contradicción. María, no tienes que responderme ahora mismo, pero debes saber que nunca renunciaré a este amor, sin importar lo que diga el mundo exterior. María guardó silencio por un largo tiempo y luego asintió suavemente. Tienes razón, he estado huyendo durante demasiado tiempo. Estoy cansada de tener miedo y tal vez tampoco quiero perderte. En los días siguientes, dejamos de ocultar nuestra relación. Seguimos viéndonos, yendo juntas a todas partes, haciendo lo mismo de siempre, pero esta vez con una nueva confianza. Los rumores continuaron, pero aprendimos a ignorarlos. Siempre le recordaba a María. La gente habla porque no entiende. No dejes que definan lo que significa nuestro amor.
Un día, en un mercado concurrido, vi a un grupo de mujeres murmurando mientras María y yo pasábamos. Tomé su mano, por primera vez en público. María vaciló por un momento, pero luego también apretó mi mano con fuerza. Fue un pequeño gesto, pero lleno de significado. Sabía que desde ese momento había decidido estar de mi lado. Sin embargo, no todos aceptaron nuestra relación con facilidad. María tenía una prima que vivía en el mismo pueblo y ella no dudó en expresar su desaprobación. María, ¿qué estás pensando al estar con una mujer que es casi 20 años mayor que tú? Esto no es normal. María, con una confianza que nunca antes había visto en ella, respondió: no necesito que lo entiendas, pero sí espero que lo respetes. Jessica me ha devuelto la vida que pensé que nunca recuperaría. Solo eso es suficiente para que la elija a ella. Las palabras de María me conmovieron profundamente. Esta era la mujer que amo, fuerte, valiente y dispuesta a luchar por lo que cree. Una tarde, mientras estábamos sentadas juntas en nuestro parque habitual, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un anaranjado vibrante. María apoyó su cabeza en mi hombro y ambas contemplamos el paisaje en silencio. Jessica, dijo suavemente con un tono lleno de ternura, ¿crees que hemos perdido demasiado tiempo para encontrarnos? Sonreí, acariciando suavemente su cabello. Tal vez, pero creo que todo llega en su momento. Lo importante es que ahora estamos juntas, aunque haya sido tarde. María levantó la mirada hacia mí, sus ojos brillando bajo la luz del atardecer. Quiero que pasemos el resto de nuestras vidas juntas, sin escondernos ni tener miedo. Sus palabras llenaron mi corazón de una felicidad que no podía describir con palabras. Levanté suavemente su barbilla y compartimos un beso, no como el primer beso tímido e inseguro, sino como el de dos mujeres que habían superado todas las pruebas para estar juntas. Decidimos mudarnos a una pequeña casa en las afueras, un lugar tranquilo donde no había demasiadas miradas curiosas ni comentarios malintencionados. Esa casa tenía un jardín lleno de flores, donde solíamos sentarnos a tomar té por las mañanas y contarnos historias del pasado. Cada día que pasaba, creábamos nuevos recuerdos juntas. María retomó su pasión por la cerámica, mientras que yo comencé a escribir cuentos cortos sobre mi vida. Una vez le mostré un manuscrito y ella se rió diciendo: «Escribes muy bien, pero creo que deberías añadir un poco más de romance». Sonriendo, le respondí: «No necesito añadirlo. Nuestra vida ya es una historia romántica». Muchos años después, cuando ambas éramos mayores, seguimos estando juntas, como si la edad nunca hubiera sido un problema. María solía bromear: «Jessica, sigo siendo más joven que tú, no importa lo que digas». Solo reía y respondía: «No importa si eres joven o vieja. Lo que importa es que te tengo a ti y tú me tienes a mí». Las personas a nuestro alrededor, aunque al principio no lo entendieron, eventualmente aprendieron a aceptarlo. Algunos incluso admiraban nuestro amor. «Siempre han estado juntas, superando todo», decía un vecino. «Eso es amor verdadero». En los últimos años de mi vida, miraba a María cada día y siempre sentía gratitud por haberla encontrado, por haber tenido el coraje de amar y vivir fieles a nosotras mismas. No necesitábamos un final de cuento de hadas, porque la vida que teníamos juntas ya era el mayor milagro. Soy Jessica Antonia y quiero contar esta historia no solo para hablar de nuestro amor, sino para decir que el amor no tiene límites de edad, género ni prejuicios sociales. Solo requiere que dos personas tengan el valor suficiente para tomarse de la mano y nunca soltarse. Mensaje de la historia.
El amor no tiene límites de edad, género ni prejuicios sociales. Es la conexión profunda entre dos almas, donde el coraje y la sinceridad son las claves para superar cualquier obstáculo. Esta historia no trata solo sobre el amor, sino también sobre la lección de vivir fieles a nosotras mismas. En la vida, a veces estamos atados por prejuicios o miedos impuestos por otros, pero recuerda que la felicidad no proviene de agradar a los demás, sino de vivir según tus propios valores y emociones. Siempre respeta y apoya a los demás, incluso si son diferentes a ti. El amor, la compasión y el valor nos ayudarán a construir un mundo donde todos tengan el derecho de ser felices a su manera. No permitas que nadie ni nada te impida amar y vivir plenamente. La historia de Jessica y María es una prueba de que cuando nos atrevemos a superar las barreras, la verdadera felicidad nos espera al final. Vive con sinceridad, amor y compasión. Esa es la mejor manera de crear una vida significativa.